Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Arte Místico Escuela Holística. Hoy quería hablarles sobre los arquetipos de la madre y el padre y su influencia dentro de nuestro sistema de creencias y nuestra conexión con el mundo. Y tenemos que entender para esto que voy a hablar un poco desde el lugar de la biodescodificación holística, comprendiendo así también las constelaciones familiares que ocurren. Y para eso vamos a tener que abrir la mente para entender que acá no hay villanos, que no hay buenos y malos, que hay historias y que cada persona tiene su historia y su motivo para que ocurran ciertas cosas. O sea, mi historia va a influir en mi comportamiento. Por lo tanto, la forma en la que yo tengo ciertos valores, ciertas creencias, ciertas rutinas, cierto modo de vida y cierto programa de comportamiento también tiene que ver con la historia del clan familiar, que he hablado varias veces que se repite, y al repetirse esta historia y al repetirse energéticamente ciertos programas, porque a nivel mental hay una programación ya en el clan familiar, puedo yo estar repitiendo la historia de mi madre o de mi padre. El arquetipo paterno y materno no significa que de alguna manera se respete siempre un prototipo de persona, un prototipo de madre o un prototipo de padre, sino más bien representa lo que sería la figura para el niño de la madre y el padre. ¿Qué pasa? Dentro de la familia, todas las familias tienen su propia norma, podría decirse, su propio modo de vivir, de pensar, de actuar y de relacionarse entre ellos y en la sociedad. Entonces, las familias se van construyendo como si fueran clanes, como si fueran grupos selectivos de protección y de pertenencia. Y estos grupos tienen subgrupos y van heredando ciertas costumbres familiarmente. Pero los pilares de la familia siempre son el padre o la madre o ambos. Entonces, al estar estos arquetipos, madre y padre, podría ser, por ejemplo, estos dos, dependiendo de la forma en la que la persona vea a su madre y a su padre, va a ser la manera en la que también en parte se ve a sí mismo. ¿Y cómo es que nosotros definimos cómo son nuestros padres? Muchas veces creemos que estamos viendo la realidad tal cual es, pero estamos viendo una especie de velo de lo que se nos muestra como realidad. Este velo son nuestras creencias basadas en nuestras experiencias, en nuestros juicios, en nuestras opiniones, en nuestros miedos y en nuestras emociones. Entonces, si yo tuve una infancia en donde fueron muy estrictos conmigo mis padres, yo los voy a ver como personas estrictas. ¿Por qué? Porque fueron estrictos conmigo, porque su comportamiento para conmigo fue ese. Y de alguna manera, la forma en la que veo a mis padres y al pensar que mis padres actúan intencionalmente contra mi persona o haciendo algo conmigo, hace que yo pueda verme como merecedor o no merecedor de amor y como una persona que puede llegar a ser suficiente o no suficiente dependiendo de cómo yo experimenté los primeros años de vida con mis padres. Si, por ejemplo, una persona vive maltrato de pequeña, es muy probable que piense que no se merece amor. ¿Por qué? Porque los padres le maltrataban para poder resolver una situación emocional que estaban viviendo. ¿Por qué? Porque repetían el maltrato que vivieron o que de alguna manera conocen como demostración de amor. Recuerden que dentro del comportamiento del ser humano siempre hay una intención positiva. Yo puedo tener una intención positiva de buscar que me quieran, de buscar sentirme valioso, de buscar sentirme importante, demostrando envidia, ira o competencia con otras personas. De la misma manera que yo estoy buscando algo que me beneficie emocionalmente y llene mis heridas y vacíos emocionales, los padres normalmente, sin darse cuenta, pueden llegar a afectar muchísimo a sus hijos en sus primeros años de vida en la crianza, teniendo comportamientos que puedan llegar a ser poco cálidos o simplemente lo único que les salió a hacer con los medios que tenía. No estoy justificando el comportamiento abusivo de algunas figuras o arquetipos padre y madre, sino que estoy contándoles que realmente este comportamiento, que puede llegar a ser a veces abusivo o que puede llegar a ser a veces frío,
para la percepción del hijo y para la experiencia de crianza del hijo, que no vamos a negar que fue de esa manera, no lo estamos justificando, lo estamos comprendiendo desde otro lugar, entendiendo que realmente esto es una memoria que se viene repitiendo. Si hubo un padre que fue exigente con su hijo muy probablemente se vuelva exigente como ese padre. Este sería el padre, este sería el hijo y así estarían. Esto va a generar que en la siguiente generación se repitan padres exigentes o haya alguno que nazca y haga lo contrario. El eslabón perdido o el eslabón contrario que hace algo diferente a lo establecido generacionalmente dentro del arquetipo materno o paterno es aquel que corta la memoria del clan familiar. Es aquel que probablemente decide decir: basta, yo no voy a seguir mirando hacia atrás, yo me voy a dar vuelta. Y cuando ese se da vuelta, todos se empiezan a dar vuelta y todos los miembros del clan ordenan su forma de comportarse. Esto puede influir o afectar mi vida a futuro, como también la forma en la que me relaciono con mis padres. Pero justamente acá está la importancia de los arquetipos. Dentro de la memoria del clan familiar, y a diferencia de en la actualidad, que antes había muchísima más idea machista de que la mujer tenía que cumplir ciertos estándares, de alguna forma este arquetipo siempre se convirtió en un arquetipo de mucha protección, pero también sobre exigencia, y de la mujer que cuida en el hogar, que protege, porque primariamente hay que entender que el ser humano, en sus principios, era un ser humano primitivo y la mujer se dedicaba a lo que sería cuidar la casa, proteger a la familia, darle de comer a los hijos, encargarse de la crianza de esos hijos. Y el padre representaba el arquetipo del hombre que tenía que salir a cazar. Esto durante mucho tiempo, si bien no vivimos todavía en esa época, sí se ha repetido este arquetipo del hombre que sale a hacer esto, que tiene que trabajar el lado más práctico, y la mujer que tiene que trabajar el lado más sensible, dividiéndose también en los conceptos de energía femenina y masculina. A mi punto de vista, desde la biodescodificación holística, me parece que es muy binario y quizás machista en algún punto seguir pensando de esa manera, pero es verdad, tenemos que reconocer que dentro de los arquetipos madre y padre, en muchas familias se repitieron estos programas. También sucede que dentro de estos arquetipos no se termina nunca de concretar una idea ideal de la familia. O sea, si ustedes me dicen a mí, esta es mi familia, es muy probable que su familia para ustedes sea desordenada o no sea exactamente como el ideal de familia. Pero hay en el inconsciente colectivo una idea de familia que es errónea. Si bien en nuestro inconsciente hay una idealización de que la familia debe cumplir con esto, aquello y lo otro, en la realidad, la estructura familiar no respeta que exista una madre y un padre presentes siempre, porque dentro del clan familiar van a haber personas que se separaron de sus maridos, divorcios, nuevos casamientos, padres y madres abandónicas, padre y padre, madre y madre. Entonces son cosas que nosotros tenemos que desconstruir y empezar a comprender que en realidad no van a cumplir este ideal de familia exacto que nos han vendido que existe, porque nunca ha sido así. Y si bien primitivamente la mujer y el hombre cumplían determinadas funciones, hoy está cambiando eso. Entonces, entender que el arquetipo materno y paterno representan una forma en la que percibimos y percibió mi madre y percibió mi padre a sus padres, y dentro de mi mente y mi inconsciente va a haber una representación de mi madre y de mi padre. Y a esto me estoy refiriendo con arquetipo materno y paterno. Se refiere con arquetipo materno y paterno la idea que tenemos de nuestros padres, la idea que yo tengo de mi madre y la idea que yo tengo de mi padre. Esto puede llegar a afectarme a mí, cómo me veo a mí, cómo me veo a mí como mujer, cómo me veo a mí como hombre. Entonces la forma en la que yo me veo o me muestro al mundo va a estar representada de alguna manera un poco influenciada por la forma en la que me veo frente a mis padres. Es muy interesante porque en realidad muchas veces, sin darnos cuenta, a pesar de que no pensemos conscientemente en nuestros padres, cuando pasan cosas en nuestra vida, reaccionamos como niños de 5 o de 6 años.
porque reaccionamos acorde a una experiencia que tuvimos en la infancia, a lo que muchas veces llamamos el niño interior. Pero en realidad no es más que un recordatorio de que lo que nuestros padres hicieron o nuestros miembros de la familia hicieron cuando éramos chicos nos influyó y nos marcó. Y seguimos intentando buscar amor y buscar validación, muchas veces en relaciones de pareja, en relaciones de amistad, tratando de que el arquetipo de nuestros padres nos quiera. La idea que tenemos en nuestra mente de nuestros padres, de alguna manera, nos condiciona a buscar amor o a buscar reconocimiento en ciertas circunstancias, a buscar ser parte de en ciertas circunstancias, a compararnos o a tener un problema de relaciones. Cuando biodescodificamos conflictos de relaciones en la biodescodificación holística, entendemos que los conflictos de comparación y de relaciones muchas veces vienen conectadas a la forma en la que yo me vinculé o me relacioné con mi familia y sobre todo con el arquetipo de madre y padre dentro de mi familia. Entonces, para resumirles, el arquetipo madre y padre va a representar a la madre o al padre dentro de mi mente y en mi sistema familiar. La forma en la que yo veo a mi madre y veo a mi padre en mi mente va a ser la forma en la que yo voy a vincularme de alguna manera con el resto del mundo. ¿Por qué? Porque voy a pensar de alguna manera inconscientemente siempre acorde a cómo me miden mi madre y mi padre y a cómo me midieron. Y si viví algún tipo de rechazo, puede que este rechazo siga en este momento marcándome. ¿Cuál es el fin de esto? De entender también que algunas veces las funciones de la madre o del padre dentro del sistema de la familia han tenido determinado tipo de hábito o de rutina o de comportamiento o lealtad familiar, y que estas lealtades familiares entre madre y padre, referente por ejemplo a que todas las madres de la familia hacen siempre esto y todos los padres hacen esto dentro de mi idea de familia, es probable que también haga que yo elija una persona o una figura paterna para poder cumplir el rol de pareja que siga esta lealtad familiar. Como también puede llegar a pasar que yo busque dentro de mis relaciones personas que lleguen a cumplir con esta idea o resonancia familiar que yo tengo respecto a alguien de mi familia, respecto a mi madre o a mi padre, ¿no? En la pareja esto se ve muchísimo porque siempre suelen suceder repeticiones de experiencias de lo que fue la relación entre mi madre y mi padre, como así la relación que hubieron entre madre con hija, padre con hijo y así sucesivamente. También en la biodescodificación holística muchas veces se trabaja el concepto de la lateralidad, definiendo que el hemisferio izquierdo y derecho funcionan de determinada manera. Hacemos también cuenta de que el lado masculino y femenino normalmente se adhiere al concepto madre y padre, ¿no? La madre representa el femenino y el padre el masculino. Y acorde a todo este tema de los arquetipos masculino, femenino o más bien el arquetipo madre y padre, les quiero comentar que existe algo llamado la regla de la lateralidad. Regla la cual yo no suelo basarme mucho porque prefiero que de forma natural surja para la persona la resonancia familiar correcta, pero puede llegar a funcionar en la mayoría de los casos como una regla que se cumple casi siempre. No es una ley biológica, es una regla y es la regla de la lateralidad, que nos habla de que una mujer diestra va a tener un funcionamiento específico del cerebro, va a funcionar estimulando más el lado izquierdo, y una mujer zurda va a funcionar estimulando más el lado derecho. Y de la misma manera pasa con el hombre diestro va a trabajar más el lado derecho y el hombre zurdo más el lado izquierdo, que es el lado sensible. El lado izquierdo y derecho del cerebro se definen como el lado derecho, que es el lado práctico, y el izquierdo el sensible, ¿no? Pero también podría llegar a ser el lado del arquetipo masculino y del arquetipo femenino. Pero del lado izquierdo y del lado derecho de la persona va a representarse el arquetipo paterno y materno, ¿no? Entonces el lado izquierdo es el arquetipo materno, que está relacionado con las mujeres del clan y con las experiencias de los hijos con las madres, y del lado
derecho con los padres, ¿no? Pero esto puede llegar a variar. Si yo, por ejemplo, soy una persona zurda, una mujer zurda, vamos a suponer, puede llegar a pasar que sea al revés, ¿no? El lado izquierdo va a representar a mi padre y el lado derecho a mi madre. El arquetipo paterno y materno, o la figura de la madre y el padre dentro de nuestra vida, pueden llegar a definir muchísimo cómo yo quiero actuar respecto a la maternidad o la paternidad y respecto a las relaciones de pareja. Por eso está bueno observarlo, analizarlo, desde el desapego, obviamente, viéndolo como algo que yo no voy a reproducir, lo mismo que pasó antes, pero que tuvo una intención positiva y que por qué fue de esta manera, cuáles fueron las dinámicas familiares que hubieron, y entenderlo como un proceso de sanación, ¿no? Entender que hay cosas que antes se hicieron que ahora yo no voy a seguir haciendo, pero detectar cuáles sí estoy haciendo que antes se hicieron, cuáles yo estoy reproduciendo. Entonces, si voy a analizar los arquetipos de la madre y del padre, que sea para ver qué resonancia hay conmigo y qué puedo cortar de ese comportamiento que tuvieron ellos y cómo yo quiero ver a mi familia y a mis relaciones y a mis hijos de ahora en adelante. Espero que este video les haya gustado y hayan comprendido un poco más sobre este concepto de arquetipo materno y paterno, y que lo hayan podido asumir y entender para aplicarlo desde la biodescodificación holística en su vida. También de alguna manera espero que esto les sirva también para comprender por qué muchas veces pasa que empezamos a trabajar una constelación familiar o una resonancia pensando en los padres, porque tienen la base de todo y es el primer contacto del niño. En el caso de ser padres ausentes, también va a haber una figura que represente ese arquetipo de madre y padre, ¿no? No fue mi madre, pero fue como mi madre, una tía. Bueno, hay una figura, ¿no? Entonces, analizar eso y entender eso también nos va a ayudar a poder discernir qué cosas yo estoy reproduciendo de mis padres y cuáles quiero dejar de reproducir.